Le vamos a estar presentando otra cosa de la que vemos aquí en la presentación. Ya esta tecnología que se hizo que se, que se publicitó fue reemplazada por otra. No es un reemplazo total, pero básicamente ya es parte de un producto de Microsoft y ya le cambiaron el nombre, ¿no? Eso en Microsoft sucede muy frecuentemente. Entonces, originalmente el Webclass tenía el nombre de Windows Communication Foundation Web API y lo que vamos a ver hoy se llama ASP.NET Web API. ¿Sí? Este componente que antes se distribuía en forma independiente, de hecho lo podíamos descargar de Coplex, ahora les voy a pasar algunos links para que lo vean. Ahora ya es parte de ASP.NET. Esto está en versión beta todavía, pero ya es parte efectiva de ASP.NET y va a ser parte de la versión 4 de ASP.NET. No es algo de Communication Foundation, si bien está muy relacionado con Communication Foundation, ya es parte de ASP.NET MVC, ¿no? Bueno, aquí tienen mi dato de contacto, y si les parece, comencemos. Entonces, ¿de qué se trata la presentación del día de hoy? Bueno, como todos sabemos, la inversión en lo que son tecnologías web es enorme en todos los fabricantes del mundo, en todas las empresas, en todas las compañías. Básicamente el esfuerzo principal que se está haciendo hoy en día para el desarrollo de una aplicación web. Si estamos por iniciar un proyecto de desarrollo, les recomiendo que evaluemos la tecnología web. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer hoy en día que antes eran muy complejas, no teníamos la tecnología disponible, inclusive los paradigmas que había para el desarrollo no estaban del todo maduros como hoy. Y lo que vamos a ver hoy es una de las verticales o de las principales vertientes que hay dentro de lo que es el desarrollo web, y esto se llama APIs web, ¿no? Un API, como todos sabemos, todos los desarrolladores, es una interfaz de programación sobre una serie de componentes. Básicamente es una serie de métodos, de funciones, de objetos, si estamos hablando de un API orientado a objetos, que podemos utilizar, manipular, hacer llamadas, pedir cosas, y básicamente abstraen generalmente están utilizadas para manipular algún componente externo o para abstraer de cierta lógica a la aplicación. Y esto es básicamente lo que es un Web API, es un API web. Esto está muy relacionado con SOAP, y con SOAP, el protocolo que se utiliza también para servicios web, porque es una vertiente que trata de simplificar mucho cómo se trabaja con servicios web o cómo se trabaja directamente sobre HTTP. Hoy en día, dada la inversión que tiene la parte web en la tecnología, HTTP es uno de los principales protocolos que se utilizan para interoperabilidad, para comunicación interproceso, para hablar con dispositivos externos, con aplicaciones externas, etcétera. Hoy en día en Internet casi todas las aplicaciones web, además de tener un sitio web, también tienen un API web. Esto está sucediendo con todas las aplicaciones web, inclusive de cosas que uno ni se imagina que podría llegar a tener un API web. Si investigamos un poco, seguramente vamos a encontrar. Y muchas de estas APIs web son gratuitas, se pueden utilizar sin un costo de licenciamiento o de algún tipo de licencia. Y muchos otros fabricantes que no tienen la intención, sino tienen un fin de lucro, también ofrecen APIs gratuitas para integrarse con ellos e integrar la cadena de suministros, ¿no? Por ejemplo, Facebook, LinkedIn, Twitter, Flickr, hay muchísimas aplicaciones de social media, obviamente, que ya tienen APIs web, que nos permiten integrar, además de tener su sitio web que puede ser utilizado por un usuario humano. El API web no necesariamente va a ser no está pensado para ser utilizada por un humano. Puede servir a un humano a través de una aplicación web. Se puede utilizar esa API web a través de JavaScript, o de otros tipo de tecnologías, pero no está pensada para ser consumida directamente por un humano. Y tiene un montón de consideraciones, ¿no? Ya no estamos hablando de SOA, no utiliza un protocolo SOA. Básicamente, cualquier cosa que se pueda meter dentro de un request y un reply HTTP, se puede utilizar como un API web. Si bien hay ciertas estándares que se están utilizando, básicamente el contenido, el payload que yo voy a meter dentro de request and reply de un API web,
no está atado a SOAP. Se explota muchísimo la HTTP. SOAP, por ejemplo, no explotaba ese tipo de cosas sobre HTTP. Básicamente, cuando hacíamos una llamada a un servicio web con SOAP, hacíamos un post con un mensaje que estaba en formato XML, que tenía cierta estructura, ¿no? Que es el protocolo SOAP, que define cómo son los mensajes, que va a tener, etcétera. Por ejemplo, el método del servicio web que se va a ejecutar viene dentro de un header de SOAP que se llama action. Y eso generalmente no se utilizaba el header de HTTP que se utiliza para describir cuál es la URI de acceso a un recurso. Básicamente se utilizaba HTTP solo como medio de transporte, y de hecho SOAP se podía utilizar no solamente sobre HTTP, sino sobre TCP, etcétera, sobre otros tipos de transporte. Cuando estamos hablando de APIs web, estamos hablando exclusivamente de protocolo HTTP. El protocolo HTTP es más importante que lo que yo llevo dentro del mensaje. Eso es la principal diferencia. Vamos a utilizar todas las capacidades de HTTP. Cuanto más utilicemos el protocolo HTTP, más apegados a lo que es un estilo de Web API estamos utilizando, ¿no? Aquí viene un concepto como REST. No vamos a hablar mucho de REST en este webcast porque no es el objetivo. Si bien esto no necesariamente quiere decir que cuando hagamos APIs web tenemos que hacer algo de tipo REST, pero es algo que se utiliza muchísimo y hay mucha gente que está interesada en hacer APIs web de estilo REST. Vamos a platicar un poco de qué es un estilo REST en el desarrollo de Web APIs. El estilo REST también aplica a sitios web, no solamente a APIs web, ¿no? Se utilizan todas las capacidades de HTTP, se utilizan los headers de HTTP, los tipos MIME o de contenido que aceptan HTTP. Eso me va a decir en qué formato yo deseo obtener los datos. Ya no es que vamos a basarnos en un protocolo, sino que generalmente muchas aplicaciones, si vemos Facebook, por ejemplo, o Twitter, nosotros podemos hacer un request a Facebook, a Bing, por ejemplo, a Google, a Windows Azure inclusive. Podemos hacer peticiones a un API REST, a un API de servicios web, y decirle en qué formato quiero la respuesta o en qué formato voy a enviar yo el contenido de mi request. Yo puedo pedir que me vuelva en formato JSON, ¿no? Si lo voy a manipular desde JavaScript o de cualquier otro tipo de aplicación que soporte un serializador de JSON. Puedo decir que quiero formato XML, puedo decir que quiero formatos de imágenes comprimidas, etcétera, ¿no? Vamos a ver que hay distintos tipos de formateadores que se pueden utilizar, y muchas aplicaciones soportan muchos de los tipos de formatos para facilitar la comunicación con distintos tipos de tecnologías, ¿no? Y uno de los puntos más importantes acá es no solamente con distintos tipos de tecnologías, sino con distintos tipos de dispositivos. Esto está muy abierto a que yo pueda directamente desde un dispositivo móvil, ¿no? Desde mi Windows Phone, desde un iPhone, etcétera, que pueda abrir el navegador y hacer una llamada por HTTP. Si hay algo más estandarizado en dispositivos móviles es el protocolo HTTP, y muchas aplicaciones están muy limitadas, ¿no? Por el tipo de navegador o el tipo de capacidades que tienen los dispositivos móviles. Entonces se trata de simplificar muchísimo el tipo de operaciones que tiene que hacer el cliente o el dispositivo para enviar un request o para poder leer el request. Cuanto más simple sea, mucho mejor, ¿no? Entonces la parte de dispositivos móviles es muy interesante. De hecho, les recomiendo que si les interesa la parte del desarrollo de APIs web, se metan mucho en Facebook. Facebook es un gran ejemplo de un API de web muy extensa. Una de las principales APIs web de Facebook se llama Graph API, y básicamente es un API que nos permite navegar a través de toda la red de relaciones que tiene un contacto dentro de Facebook, ¿no? Entonces, decíamos que la parte de dispositivos móviles, tabletas, etcétera, influye mucho en el desarrollo de este tipo de tecnologías. También muchas empresas están migrando desde sistemas que están on-premises a sistemas que ya están en la nube, ¿no? En Windows Azure, en ambientes virtuales, en otros data centers externos, y que son aplicaciones que generalmente no son internas dentro de una empresa, sino que exponen servicios en forma masiva, ¿sí? Ahí es cuando más provecho podemos sacar una API web. Y también podemos utilizar este tipo de tecnologías para exponer toda la funcionalidad que nosotros estamos dando a un usuario, para permitir que se genere un ecosistema alrededor de nuestra aplicación y que otros fabricantes y otros proveedores puedan armar aplicaciones que se integren
con nuestra plataforma. De hecho, sucede todo el tiempo con Facebook. Hay muchas aplicaciones externas que empezaron siendo externas a Facebook, que hoy en día Facebook las está absorbiendo y están pasando a ser features internos que tiene Facebook a partir del desarrollo de ecosistema que se está dando, ¿no? Esto es básicamente lo que permite este tipo de desarrollos. Entonces, este webcast se llama There's an URI for that. Eso quiere decir que si entramos a una aplicación en Internet y si esa aplicación está seguramente diseñada para ser usada de forma masiva, seguramente vamos a tener una URI, un API web, que vamos a poder utilizar para integrar otras aplicaciones directamente con esta aplicación. Y esto se está explotando muchísimo en Internet, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Microsoft para facilitarnos el desarrollo de este tipo de tecnologías? Obviamente Microsoft está invirtiendo muchísimo en la parte web. Si vemos también con Windows 8, por ejemplo, vamos a ver que una de las principales tecnologías dentro de Windows 8, o de los navegadores, inclusive hoy en día, es HTML5. Microsoft está invirtiendo en un montón de aspectos en varios productos y también nos está dando mucha tecnología para hacer desarrollo de este tipo de componentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a tratar de tener dentro de nuestra plataforma de desarrollo es una forma muy sencilla de poder desarrollar APIs web cumpliendo los estándares que se están utilizando o la moda que hay actualmente de la forma más sencilla posible, ¿sí? Entonces acá tenemos, yo les cuento, esta plática está basada en una plática del MIX del 2011 en Microsoft, tiene el mismo nombre, nada más que en esa época esta tecnología que vamos a ver hoy en día todavía no era parte de ASP.NET. Lo pueden buscar en internet, tiene el mismo nombre y van a ver un video que lo hizo Gameblog. La presentación la hizo Gameblog y hay un video en internet que pueden utilizar para ver cómo era concebido esto, ¿no? en el mix y con este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, solo quise básicamente es utilizar su presentación. Hay cosas que voy a cambiar básicamente porque esto ya es distinto y hay otras que voy a mostrar. Voy a tratar de hacer los mismos ejemplos que se hizo en el mix, pero ya con la nueva tecnología, y voy a mostrar algunas otras cosas que me parecieron bastante interesantes, ¿no? Ok. Entonces, como les comentaba, ¿no? La parte de estandarización, esto está influyendo mucho en cómo vamos a desarrollar APIs web y cómo se está desarrollando APIs web. Estos estándares todavía están evolucionando, todavía no hay estándares del todo maduros. Esto está cambiando constantemente. Entonces, este tipo de tecnologías va a cambiar en forma muy, muy rápida. Si nosotros nos damos cuenta desde que salió Visual Studio 2010 o el framework 4, ya vamos a ir casi por la versión 4 de MVC. MVC es una tecnología de desarrollo web dentro de la plataforma de Microsoft que está siguiendo muy de la mano cómo van cambiando los estándares del desarrollo, ¿no? En la parte web. Un estándar obviamente que está pegando muy fuerte y que está influyendo mucho en cómo vamos a desarrollar este tipo de cosas es HTML5. Esto no hay que decirlo. Obviamente es un estándar que está evolucionando todavía. Microsoft está sacando betas todavía de este tipo de tecnologías porque realmente no hay nada estandarizado. La industria todavía no se pone de acuerdo en qué, más que la industria, sino que la gente todavía no se pone de acuerdo en cómo lo va a utilizar. Hay algo súper importante en este tipo de cosas, es que no importa cómo se calle, o sea, la gente en cómo utiliza algo, ¿no? Entonces, para que lleguemos a este punto de madurez, todavía falta un trecho, ¿no? Vamos a hablar un poquito de algunas características de HTML5, como son los WebSockets. Pero bueno, todavía esto es algo que está evolucionando, y nadie tiene la última palabra en este tipo de situaciones, ¿no? Hablando de HTML5, vamos a ver algunas cosas de WebSockets que voy a mostrar aquí también, que si bien no es algo que viene dentro de ASP.NET MVC 4 para el desarrollo de Web APIs, es algo que está íntimamente relacionado. Porque básicamente los sockets web son componentes que permiten tener una comunicación con el servidor de manera fluida, básicamente, ¿no? Lo que hacen es generar un request al server y mantener la conexión abierta. Y esto lo que permite es que el server inclusive pueda hacer push de mensajes hacia el cliente y que no el cliente tenga que estar haciendo polling todo el tiempo al servicio para ver si hay alguna actualización.
Porque esto va muy de la mano de lo que vamos a ver, porque básicamente un WebSocket trabaja con un Web API del otro lado, ¿no? ¿Cómo es ese protocolo? Bueno, el protocolo lo define la IETF. Ahí básicamente se define cómo va a ser el protocolo de un socket web. Y la W3C lo que hace es definir cómo es el API de programación, o sea, cómo lo vamos a utilizar desde los navegadores, desde JavaScript, etcétera. Hay muchas otras organizaciones que trabajan detrás de este estándar, pero estas son las dos principales. Actualmente Microsoft tiene un prototipo de esto que está desarrollado en Silverlight y que podemos descargar. Les voy a mostrar de dónde se pueden descargar esto, lo pueden instalar, pero básicamente no es algo que venga en el navegador. Hay algunos navegadores que sí ya soportan una versión draft, ¿no? Un borrador de esto. Microsoft lo que decidió hacer es generar un componente de Silverlight. Eso te lo puedes descargar y lo puedes utilizar de cualquier navegador que soporte Silverlight. ¿Sí? Esto no quiere decir que tenga que abrir una interfaz gráfica de Silverlight, sino que es un componente de Silverlight que no tiene interfaz gráfica, pero que tiene la misma API de programación y que trabaja con el protocolo de una versión específica del borrador que generaron estas dos organizaciones. Vamos a ver un ejemplo también de esto. Otro de los puntos más súper importantes de este tipo de tecnología es la simplicidad. O sea, hacer cosas que sean súper fáciles de configurar y de desarrollar. Y eso es lo que yo creo que se está logrando. Vamos a ver que con un par de líneas de código yo ya puedo exponer la funcionalidad de un API y que serialice JSON, que trabaje con varios tipos de formatos, que trabaje inclusive con OData, Open Data Protocol. OData también es otro protocolo que fue desarrollado en conjunto por varias compañías, obviamente en la que Microsoft participó, y es uno de los principales protocolos con la que trabajan los Entity Framework, por ejemplo, cuando se expone como si fuese un servicio web, ¿no? Eso se llama RIA Services. Y básicamente OData es un protocolo que expone, imagínense que lo que podemos hacer básicamente muy rápido con la plataforma de Microsoft es exponer un modelo de Entity Framework como si fuese una interfaz web y explorar y navegar un modelo relacional de datos a través de AtomPub, por ejemplo, de un formato de AtomPub o de JSON, de forma muy sencilla sin tengamos que programar nada, ¿no? Imagínense que ustedes puedan acceder al modelo relacional de su base de datos, navegando todas las relaciones, obteniendo registros, haciendo filtros, ejecutando updates, deletes, inserts, etcétera, pero a través de una API web, que es justamente lo que vamos a hacer aquí. Entonces, por ejemplo, enviar un GET a una URL específica y eso nos va a devolver la tabla de clientes. Hacemos un POST a otra URL específica y eso va a hacer un insert o un update sobre alguna entidad específica, ¿sí? Y a través de los GET, POST, PUT, DELETE, que son los verbos de HTTP, vamos a poder hacer todas las operaciones CRUD, ¿no? Que generalmente tenemos sobre cualquier entidad, ¿no? Las operaciones CRUD me refiero a la modificación, a la alta, a la baja, a la eliminación, etcétera, ¿no? Vamos a ver que con este tipo de tecnología vamos a poder generar una API web de forma muy sencilla y si quisiéramos trabajar con OData, también lo vamos a poder hacer de forma muy, muy fácil, ¿no? Soporta varios tipos de formatos, es muy flexible, vamos a poder utilizar, como decía, JSON, XML, formatos de URL de formularios con URL codificadas, etcétera, ¿no? Que básicamente son los formatos que utilizamos para hacer post de un form. Acá tenemos algunos de los formateadores que podemos utilizar o tipos de formatos que están soportados. Les voy a mostrar un ejemplo de esto con Fiddler. Fiddler es un sniffer HTTP. Si no lo conocen, les recomiendo que se lo descarguen. Es muy bueno. Voy a mostrar cómo haciendo algunas llamadas y con Fiddler vamos a ir viendo todas las respuestas que genera el servidor. Está pensado para que muchos tipos de clientes lo soporten. Una de las premisas básicas también es la seguridad, o sea, podemos aplicarle distintos mecanismos de seguridad para autenticación y autorización. Y eso está basado básicamente en cómo trabajaba MVC, no hay mucho cambio en esa parte. Y bueno, esta tecnología se llama SPNet MVC4, está en versión beta y se la pueden descargar ya de internet o se pueden descargar directamente la versión beta de Visual Studio 2011, en la que ya viene incluida esa parte, ¿no? Otra de las cosas que se utiliza muchísimo en Visual Studio hoy en día es NuGet. NuGet básicamente es una extensión de Visual Studio que nos permite instalar paquetes o bibliotecas externas en forma muy rápida y muy ágil y si tenemos que estar navegando internet, buscar el instalador de
de ese componente, descargarlo en una carpeta, instalarlo, etcétera, ¿no? Básicamente desde Visual Studio instalamos esta extensión y ahí básicamente, o sea, todo lo que vamos a ver hoy está publicado en NuGet y lo podemos descargar directamente desde Visual Studio y se instala en forma automática en la solución. Es genial. Para la mayoría de los casos funciona muy, muy bien. Entonces, si les parece, pasemos muy rápido ya a las demos que tenemos para mostrar. Voy a compartir mi escritorio. Vamos a esperar un segundo porque algunas veces tarda en que les aparezcan las imágenes a todos los participantes. Y mientras tanto voy abriendo la página de ACPNet para mostrar de dónde se puede descargar esto. Bueno, para los que ya están viendo, pueden buscar, ¿no?, en Bing o en Google ACPNet MVC4 beta y se lo pueden instalar, ¿no? Hay varios tipos de formas de instalar esto. Está el paquete ya que lo podemos instalar directamente o también podemos buscar, hay una versión, si descargamos el Visual Studio 2011 lo podemos, ya viene incluido con la beta de Visual Studio 11, perdón, no 2011. NuGet también, NuGet, es así de sencillo, eso lo instalamos. Cuando instalemos NuGet, lo que vamos a ver es que dentro de nuestro Visual Studio vamos a poder pararnos arriba de una solución y vamos a tener esto que se llama Manage NuGet Packages. Voy a hacer más chica mi pantalla porque algunas veces no se ve completa. Los paquetes de NuGet básicamente se nos va a abrir otro wizard en donde vamos a poder poner palabras aquí de búsqueda y eso va a buscar en todos los paquetes de instalación que hay en internet. Vamos a poder instalar jQuery, AutoFac, MVC4, Razor, etcétera, ¿no? Un montón de tecnologías que están disponibles y si eso se baja y se instala en forma automática se configura en forma automática dentro del proyecto web que tenemos en Visual Studio. Entonces, cuando instalemos MVC4 versión beta, esto les vuelvo a aclarar, es una versión beta, ¿sí? Les recomiendo que se lo hagan en una máquina virtual, no como yo aquí que lo hice en mi máquina física. Nos va a aparecer este nuevo tipo de proyecto dentro de las opciones web de Visual Studio, se llama ASP.NET MVC4. Obviamente, esto no es solamente Web APIs, hay muchos features de MVC4 que también vienen incluidos, pero uno de esos features es la parte de Web APIs. Cuando podemos crear un proyecto aquí, nuevo, y lo que vamos a ver es que aparecen más opciones dentro del wizard de creación de ASP.NET MVC, si alguna vez trabajaron con esto, y la opción que tenemos que seleccionar aquí es Web API. Seleccionamos esto y se va a crear nuestro primer proyecto con una plantilla muy, muy básica de algunas operaciones expuestas a través del API Web, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo un proyecto creado para esto. Vamos a abrir nuestro proyecto. Y básicamente, yo ya tengo aquí algunos ejemplos hechos porque no quería perder mucho tiempo codificando y que todos vean cómo estoy escribiendo código. Realmente es muy sencillo lo que vamos a hacer, entonces les voy a mostrar muy rápidamente algunos ejemplos para que se entienda mejor el concepto, ¿no? Entonces, esto básicamente es una típica solución de ASP.NET MVC, donde tenemos nuestros controllers, tenemos nuestras vistas, ¿no? Nuestra aplicación no necesariamente tiene que exponer APIs web, sino que puede exponer también páginas web para que un usuario humano lo pueda utilizar. Entonces tenemos un controller, o sea, eso es una aplicación tradicional MVC con vistas, con controllers, etcétera, ¿no? Con nuestro modelo de datos, etcétera. La diferencia es que para esto trabaja con un modelo MVC. El modelo de API Web sobre ASP.NET MVC obviamente trabaja con un modelo MVC, entonces la lógica de negocio que se va a ejecutar tiene que estar dentro de un controller. Sin embargo, los controllers que exponen APIs Web heredan de otro tipo de controller que se llama API Controller. Esa clase de API Controller es parte del framework de MVC. ¿Y cómo funciona esto? La primera diferencia que van a notar aquí es que las acciones del controller ya no devuelven un action result. Generalmente las acciones de cualquier típica aplicación MVC devuelven un action result, ¿no? Que eso básicamente puede ser una vista, un archivo que se descargue, un redirect hacia otra página, etc. Los controles de tipo API no devuelven un action result, básicamente devuelven un objeto, una lista de objetos, algún tipo de respuesta específica, y el API controller lo que hace básicamente se encarga de transformar
esa respuesta que estoy obteniendo en algún tipo de action result, ¿no? ¿Eso por qué está hecho de esa manera? Porque hay cierta lógica que está metida dentro del API Controller, como por ejemplo la parte de formateo. O sea, en qué tipo de formato yo voy a devolver eso, si va a ser JSON, XML o qué. Eso lo va a decidir luego el formateador que se va a ejecutar luego de que yo devuelva los resultados. Entonces, por ejemplo, si yo hago una llamada a este controller values para obtener la lista de los valores, yo aquí puedo devolver un array de strings, pero cómo eso lo va a terminar viendo el cliente, eso va a depender de qué tipo de formatos el cliente esté aceptando, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo muy rápido para que se entienda. Vamos a ejecutar la solución. Y lo que voy a hacer es abrir el Fiddler. Es una excelente herramienta, si no la tienen y están desarrollando web, es algo que tienen que tener a fuerzas. Entonces aquí tengo mi sitio web, van a ver que la página de bienvenida de ACPNet ya cambió, ahí tengo algunos enlaces que se muestran, pero lo que yo quiero hacer es navegar a través de mi API web. Entonces vamos a ir a Fiddler, voy a poner la URL de mi aplicación web, voy a poner la palabra API, como bien sabemos, ACPNet MVC tiene un mecanismo de routing interno. Todo lo que venga dentro de API lo va a redireccionar a los controles de tipo API, ¿no? Para eso podemos ir a nuestro Visual Studio y vamos a ver que hay una regla de routing dentro del Global ASAC, adicional a las que generalmente tenemos dentro de una aplicación MVC tradicional, que dice que cualquier cosa que venga dentro del API de diagonal router va a tener esta forma y que se va a utilizar para hacer el redirect a los controllers de tipo API, ¿no? Entonces voy a poner diagonal API y después voy a seguir la convención que tiene MVC. Se pone el nombre del prefijo del controller, que en este caso se llama values. Generalmente luego ponemos la palabra del action, que puede ser get, index, etcétera. Pero en este caso, como decíamos, no tenemos un action, sino que el API Controller va a traducir en forma automática lo que queremos hacer. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo meto esta URL directamente en el explorador, lo que va a entender el API Controller es que tiene que ejecutar un get. Si vuelvo a mi values controller, voy a ver un get aquí, ¿sí? Entonces, el API Controller lo que va a hacer es llamar a este método y obtener la lista de valores. Aquí. ¿Ok? Otra cosa adicional que se deriva de aquí, esto trabaja por convención, más que por configuración, es que si el API Controller ve que el método empieza con get, lo que va a hacer es permitir que solo se hagan gets a esa URL, no post. Si empieza con un post, va a permitir que se haga un post. Si empieza con un delete, va a permitir que se haga un delete. Es decir, el verbo de HTTP que yo envío o que utilizo para hacer la llamada es súper importante y básicamente describe qué tipo de operación yo quiero hacer sobre ese recurso que estoy accediendo, ¿no? Una de las palabras más importantes en un API Web es la palabra recurso. Básicamente estoy accediendo a la lista de valores. Y si ejecuto un get, aquí tengo la opción de hacer un get, y hago un execute, vemos ahí que se llama nuestro controller, y el resultado que devuelve, en este caso, fue JSON, lo podemos ver aquí directamente en el Fiddler. Vemos que devolvió la lista de valores serializada en JSON. ¿Ok? Ahora imagínense que quisiéramos obtener esta lista de valores en XML. Recuerden que para hacer esto, en ningún momento yo estoy serializando esto a JSON o viendo cómo lo quiere el cliente, sino que eso ya se encarga la API Web de ASP.NET. Entonces vamos a volver al Fiddler y vamos a decirle que vamos a aceptar Application XML. Vamos a volver a hacer un get, se vuelve a llamar nuestro método get en el Visual Studio y vamos a ver el tipo de respuesta. Ahora tenemos XML. Si vemos aquí, tenemos una respuesta en XML. Esto es excelente, ¿no? Esto ya simplifica bastante el tipo de cosas que tenemos que utilizar para hacer el desarrollo, ¿no? Tenemos otra que le podemos hacer un get pasándole un valor, por ejemplo, API, diagonal values, diagonal 5. Eso lo que va a hacer es llamar a este otro método que va a devolver un value. Si vamos al composer, ponemos aquí diagonal 5, por ejemplo, hacemos otro get, le estamos diciendo que lo queremos en XML,
y vemos que se devolvió XML con el valor, ¿no? De tipo string. Observemos el tipo de formato XML. Esto no tiene nada que ver con SOAP. Esto es un formato de XML normal, ¿no? Esto se llama POX o Plain Old XML. Básicamente se devuelve un objeto serializado en la versión más simple que pueda existir de XML, ¿no? De la misma manera tenemos otros métodos de actualización como post, put, delete. Muchas veces se utiliza el put para hacer un update, un post para hacer un insert, el delete básicamente para eliminar ese recurso. Entonces imaginemos cómo con esto tenemos todas las operaciones de tipo CRUD sobre alguna entidad. De hecho, la convención es básicamente eso, ¿no? Que un controller exponga las operaciones de alguna entidad específica. En este caso lo que hice fue crear un controller que se llama Contacts Controller, que trabaja sobre un modelo de datos que es una clase contact, que tiene un ID, tiene un nombre, un teléfono, un correo. Y contacts controller que expone todas las operaciones que yo podría realizar sobre una lista de contactos, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer un get all. Este get all empieza con la palabra get, entonces cuando yo haga un API diagonal contacts, lo que va a hacer es llamar a este método y va a retornar todos los contactos que tengamos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos al Fiddler y vamos a escribir API diagonal contacts. Recuerden que ese es el nombre con el que empieza el controller. Vamos a decir que queremos esto en JSON y vamos a hacer un get. Entonces, esto lo que hace es devuelve JSON. Aquí debajo vemos la respuesta y ahí tenemos el correo, etcétera, ¿no? Entonces, esto directamente se puede manipular desde una página web, desde JavaScript. Y eso es lo que tengo aquí para mostrarles. Vamos a ingresar a nuestra aplicación web que abrimos originalmente. Entonces aquí tengo una aplicación web, es una página muy sencilla y cuando hacemos clic sobre el botón cargar contactos, esto lo que hace es llamar a nuestra API web y carga los contactos directamente en HTML, ¿no? En forma síncrona totalmente. Entonces si vamos a poner un stop en el Visual Studio para ver que esto realmente se está haciendo de esa manera, vamos a presionar el botón cargar contactos de nuevo, eso lo que hace es llamar al API web getContacts y se carga en el HTML, ¿no? Entonces vamos a ver cómo está desarrollada esta página. En este caso yo estoy evitando hacer un post al servidor, sino que todo se está haciendo directamente desde la página web. Inclusive esa página podría ser una página HTML sencilla, sin ningún tipo de código de servidor. No necesariamente una página SPX. Aquí lo que estoy haciendo es utilizando jQuery, por ejemplo, y otro framework de web que se llama Knockout, que es muy, muy bueno. Knockout es un framework para JavaScript que básicamente nos permite implementar el Model View Model en JavaScript. Este Model View Model se utiliza mucho en Silverlight y Presentation Foundation. De hecho, es un derivado de un modelo de separación de presentación, como por ejemplo MVC o Model View Presenter, que se utiliza muchísimo en Silverlight y Presentation Foundation, y Knockout JS permite implementar esto en web. Voy a mostrarle algunas cositas de Knockout para que vean qué bueno que está, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estoy haciendo una llamada por JSON. Un getJSON básicamente lo que hace es un get y le dice que necesita que el formato de tanto de request del reply sea en formato JSON a esta URL que es API Contacts. Cuando API Contacts devuelva resultado, voy a tomar todos los contactos, ya me va a devolver la lista de contactos. Como estoy pidiendo que se devuelva JSON, la lista de contactos ya se serializa en forma automática en memoria y se crea todo el grafo de entidades desde JavaScript. Recorro todos los contactos y agrego los contactos dentro de mi ViewModel. Mi ViewModel básicamente es una lista de contactos que está vinculado contra una tabla. Entonces, cuando lleno mi ViewModel, la tabla se empieza a crear en forma automática. Esto trabaja como una especie de modelo de template en JavaScript, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, le digo que esto tiene un data bind contra la lista de contactos, que aquí quiero el nombre, el teléfono, el email, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hago la petición de getJSON, eso carga la tabla que tengo aquí, ¿no? Fíjense que en ningún momento tengo ningún control del servidor, ni código del servidor, salvo esta parte de aquí, en donde le estoy dando el título a la página, ¿no? Pero esto sin problema podría estar en código HTML puramente sin SPX. Entonces, bueno, ese es el primer ejemplo que tenía para mostrarles.
Vamos a pasar al tercer ejemplo, que es otra paginita, en donde ya no solamente podemos cargar la lista de contactos, sino que también podemos actualizarla. Entonces, por ejemplo, aquí ya vamos a ver que mi página HTML no solamente muestra, sino que cuando hace el binding del ViewModel, hace el binding contra un textbox. Entonces podemos editar la información de los contactos que tenemos. Vamos a ver cómo está hecha esta página. Recuerden que esto lo podemos llamar de una página web como lo estoy haciendo aquí, o desde otra aplicación web, de otra aplicación que no sea web, ¿no? Una aplicación de escritorio. Básicamente es como una especie de servicio web más simplificado y con esteroides, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en lugar de tener simplemente la tabla, tengo un input de tipo text, en donde estoy vinculando el valor nombre del contacto que obtenemos. Y tengo dos operaciones adicionales. Una que es remove contacts, que lo que hace es enviar un delete. En lugar de hacer un post o un get, hace un delete sobre esta URL de contacts y le pasa el contacto, ¿no? O el ID del contacto que se quiere eliminar. Esta que se llama save contacts hace un post a la misma URL. Miren, lo más importante aquí es que la URL no cambia. Lo que cambia es el tipo de acción que yo voy a realizar sobre esa URI, ¿no? Sobre ese recurso. Entonces, a diferencia de un servicio web tradicional donde yo tenía una operación para cada cosa, ¿no? Yo decía obtener lista de clientes, actualizar lista de clientes. Entonces yo, si utilizaba el servicio web de alguien, tenía que conocer a qué método llamar, cuál era el nombre del método y qué hacía ese método. Hay mucha más información que yo tengo que darle a esa persona que lo va a consumir, adicionalmente al contrato que se publica en un servicio web. De esta manera es muy estándar, ¿no? Me dan una sola URL y seguramente con un post o un delete o un get, yo ya sé lo que voy a hacer sobre ese recurso cuando envíe. Es como que está autodocumentado, ¿no? Si seguimos ese estándar de HTTP. De hecho, así funciona en la mayoría de las APIs de Facebook, de Twitter, de LinkedIn. Entonces aquí de vuelta estamos haciendo un post a la misma URL y ya le decimos que esto va a ir en JSON y vamos a enviar la lista de contactos que queremos actualizar. Entonces vamos a poner un stop, por ejemplo, en post y en delete. Son mis dos operaciones. Estas dos operaciones, yo sé que son de post y delete porque tienen la palabra, los califiqué con el prefijo post y delete. De esta forma, ASP.NET MVC ya sabe que eso solamente se puede llamar con un post, ¿no? A la misma URL. Entonces vamos a ir a nuestra página web y vamos a modificar, por ejemplo, alguno, pop Marley, y vamos a guardar el contacto, ¿no? Eso llama al método post y aquí se guardan todos los 3 contactos que se pasaron por parámetro. Y listo, en nuestra página web ya nos está diciendo que se actualizó de forma correcta. Ahora yo tengo los contactos en memoria y básicamente no estoy haciendo un chequeo de si el contacto ya existe o no. Simplemente cuando veo un post, lo que hago es crear una entidad nueva, ¿no? Esto es simplemente para simplificar el código. Entonces si cargo los contactos de nuevo, lo que pasó fue que se duplicaron todos los contactos y se creó uno que se llama Bob Marley, ¿no? Esto básicamente porque mi servicio es muy simple, no estoy utilizando una base de datos, etcétera, ¿no? Pero básicamente cada vez que hago un post, se crean de nuevo las entidades. Pero bueno, de esta forma yo sé que al menos sí fue exitosa la creación. Si hago un delete, por ejemplo, sobre alguna entidad, eso se llama el delete, y se elimina desde mi aplicación web. Entonces, fíjense qué poco código tengo en todos lados, ¿no? Desde el punto de vista de JavaScript, créanme que lo que veo aquí de JavaScript es poco código. Generalmente el código de JavaScript que tradicionalmente se utiliza para hacer esto es muchísimo mayor. Es muy poco, y además de eso, el código servidor es muy sencillo. Bueno, pasemos al próximo ejemplo. En el próximo ejemplo lo que vamos a hacer es mostrar qué otro tipo de operaciones un poco más complejas podemos realizar, como por ejemplo el filtrado del paginado. No, imaginemos que quisiéramos soportar la paginación, ¿no? Que si lo hago bien tendría que hacerlo de esa manera, ¿no? La lista de contactos podría ser enorme, entonces no me sirve que el API web me devuelva toda la lista de contactos de la base de datos. Entonces lo que yo podría hacer es enviarle parámetros diciéndole la cantidad de contactos que quiero y el número de página en la que estoy. Y de acuerdo a esto se realiza un filtro en el servicio, ¿no? Entonces para hacer esto lo que yo podría hacer es agregarle más parámetros a la llamada que hago por el get, diciéndole necesito la página 0 y que el tamaño de página sea 1. En este caso se va a devolver solamente el primer registro, ¿no?
Para poder hacer esto, tengo que ir a mi servicio web. Y agregar otra operación adicional que reciba el page index y el page size, ¿no? Y hacer un filtrado manual yo, ¿no? En este caso estoy utilizando Link2SQL y estoy haciendo un skip de los registros de tamaño de página y tomando los registros siguientes. Entonces, esto ya lo resuelve ASP.NET, ¿no? Cuando él recibe los parámetros por query string, trata de convertirlos a los parámetros del método, y aquí estoy haciendo el filtro. Entonces, si hago el filtro de nuevo, y pongo un stop allí, se va a llamar, aquí me está diciendo que está en la página 0, en la primera, y que necesita solamente un registro. Y esto funciona perfecto. El problema es que si quisiera empezar, por ejemplo, ahora quisiera soportar no solamente paginación, sino también el ordenamiento. Quisiera que ya el servidor me devuelva la lista de contactos ordenada, de acuerdo a alguna columna, con algún criterio, no solo ordenamiento, sino con algún filtro. O sea, quisiera filtrar todos los clientes que tienen tal carácter comodín o tal tipo de texto. Tendría que empezar a agregarle más parámetros de entrada a mi API web. Para evitar hacer eso, habríamos dicho que esto también soporta trabajar con OData. Entonces, OData ya soporta ese tipo de cosas, es una tecnología que está soportada por Microsoft y que se puede utilizar desde API Web sin problemas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es comentar esto y vamos a exponer nuestra lista de contactos. En lugar de devolver una lista que se llama IEnumerable, vamos a devolver algo que se llama IQueryable. IQueryable es una interfaz que se utiliza muchísimo en Link2SQL y Entity Framework, que básicamente representa una expresión que se va a ejecutar y en algún momento se va a hacer una consulta hacia algún sistema externo a través de algún comando, como por ejemplo con SQL Server. Entonces, IQueryable todavía no tiene la información cargada, pero cuando se enumere y se ejecute, va a cargarse. Entonces, cuando yo expongo esto, le digo que en lugar de devolver un array, un IEnumerable, una lista, devuelvo algo que es IQueryable, él lo que va a hacer es exponer la interfaz de OData directamente al API Web, y yo ya voy a poder utilizar todas las capacidades de OData para paginación, para filtrado, para ordenamiento, etcétera. Todo lo que yo puedo hacer con Link2SQL o con Entity Framework, pero a través de una llamada HTTP. Entonces, en lugar de utilizar esta línea de código por JavaScript en la que estoy yo enviando manualmente los parámetros, voy a utilizar esta otra línea que tengo aquí arriba, que lo que hace es utilizar los queries o los filtros que ya soporta OData de forma nativa sin que yo tenga que escribir nada adicional, ¿no? Aquí le estoy enviando, le estoy diciendo que me traiga los 3 primeros registros, que se saltee la primera página y que lo ordene por nombre, ¿no? Vamos a decirle que quiero el primer registro de la página 0 y que venga ordenado por nombre. Entonces, ya lo soporta OData, vamos a ver cómo trabaja. Vamos a iniciarlo en modo de depuración. Entonces, cuando haga clic al botón cargar contactos, se va a ejecutar esta línea, que lo que va a hacer es hacer la petición a nuestra API web, y luego Data se va a encargar de interpretar los parámetros de entrada que estoy enviando aquí y hacer los filtros correspondientes. Entonces, en nuestro método lo único que vamos a hacer es devolver directamente la consulta completa de la base de datos. Esto no quiere decir que voy a cargar la base de datos completa en memoria, ¿no? Sino que OData lo que hace es tomar esos parámetros de query string que vienen, generar una expression tree y traducir eso a una consulta SQL que haga el filtro por mí directamente, ¿no? Solamente se van a cargar los registros que necesito. Pero todo eso se va a hacer en forma automática, ¿no? Siempre y cuando el modelo que se utilice por detrás soporte la interfaz IQueryable, así como lo hace Link2SQL o Entity Framework. Entonces vamos a hacer cargar contactos. Ahí se llama a nuestra Get All Contacts. Entonces, si quisiera, por ejemplo, saltarme el primer contacto, solo ver el segundo, voy a decir que hago un skip del primer contacto y lo vamos a ejecutar de nuevo. Y ahora ya viene Bob y no Alice. Ahora lo que vamos a hacer es cargar los 3 contactos, pero los vamos a ordenar en forma descendente por nombre. Voy a decirle order by name descending. Y también le voy a decir que me lo devuelva en JSON, ¿no? Porque lo voy a cargar en JavaScript. Entonces tenemos Charles, Bob y Alice por último. Entonces esto lo que hace es crear una API web mucho más
mucho más suave, digamos. No hay operaciones discretas que se puedan utilizar, que generalmente tengo en un servicio web, en donde tengo 2, 3 operaciones y nada más. Sino que aquí el API web es como más infinita, ¿no? O sea, tengo un montón de operaciones que puedo hacer y combinar entre sí, con solamente seguir estos parámetros de utilizar los verbos HTTP, respetar la URI y pasar los filtros por query string. Puedo darle la capacidad al cliente para que haga lo que él necesite, ¿no? Siempre y cuando tenga permiso para ese tipo de cosas. Si no, no tengo que hacer una operación específica para lo que me está pidiendo el cliente, para filtrarlo por nombre o hacer el ordenamiento, la paginación. Esto es una de las principales ventajas que tenemos con este tipo de tecnología, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que les iba a mostrar. El último ejemplo que tengo es un delete. En lugar de hacer un post, hacemos un delete por Ajax, ¿no? Utilizando jQuery. También enviamos JSON. Y si nos devuelve el estatus adecuado, quitamos el contacto de nuestra tabla, de nuestra página web, si el servidor lo pudo eliminar, ¿no? Chequen, una de las cosas más importantes es que el estatus de respuesta de cada operación puede ser distinto, ¿no? Cuando yo elimino algo, el estatus adecuado según el estándar HTTP es 200. Cuando yo hago un post de algo es 201. Si algo falla en el servidor puede ser un 500 o un 400. Entonces, el tipo de respuesta que yo tengo que devolver al server va a depender del éxito que haya tenido la ejecución o no. Y eso es importante y se puede realizar de forma muy sencilla con el API web de ASP.NET. Si yo arrojo una excepción normal, como siempre lo hago en una aplicación tradicional, eso lo que va a hacer es generar un error 500 siempre. Y no voy a estar siguiendo el estándar de programación de Web APIs. Entonces acá lo que puedo hacer es generar una excepción que se llama HTTP Response Exception y decirle qué status code quiero devolver, ¿no? En este caso un not found, ¿no? Como corresponde. Si alguien pide un contacto con un ID en particular, en lugar de arrojar una excepción o devolver un null, lo que puedo hacer es devolver la página de 400, como generalmente trabaja cuando ingreso una URL que no existe, ¿no? Si hago un post sobre un contacto que no existe, también puedo devolver un not found. Si el post se hace en forma exitosa, lo que puedo hacer es devolver un created, ¿sí? En lugar de devolver un void, por ejemplo, o no devolver nada, lo que puedo hacer es devolver un response message con un estatus de created. Si me hacen un delete y el contacto no existe, devuelvo un not found. De lo contrario, un OK. Entonces, todo el API web soporta este tipo de cosas. Y eso es lo más importante, ¿no? Que yo pueda trabajar directamente sobre HTTP. Si en el estándar HTTP me dice que yo tengo que hacer o que tengo que leer tal parámetro o devolver tal valor en tal lugar, el API web nos va a permitir hacer eso de forma muy sencilla porque nos permite manipular el request y el response directamente. No hay nada que abstraiga o que esté, digamos, que se interponga entre lo que tengo que hacer, ¿no? O que ASP.NET realice un par de acciones de forma automática y genere de forma automática un response. Si bien eso existe, pero puedo manipular directamente lo que quiero que se devuelva y de la forma que quiero que eso se retorne al cliente, ¿no? Inclusive los tipos de formateadores. Hay una aplicación que se llama Contact Manager que se pueden descargar de los ejemplos de ASP.NET MVC. Y ahí vemos, por ejemplo, vienen ejemplos de formatters adicionales que se pueden programar. Acá hay un formateador para imágenes. Entonces, por ejemplo, cuando hago una petición a la misma URL de contactos, le digo en lugar de devolverme JSON, devuelve la imagen de ese contacto, ¿no? Su foto para poder identificarlo. Entonces aquí se crearon, por ejemplo, un formateador para imágenes, otro formateador para vCards, ¿no? Que podemos importar a Outlook o algún cliente de correo. Aquí devuelvo el formato como una tarjeta virtual, etcétera, ¿no? Yo puedo jugar con los tipos de formateadores y con los tipos MIME que genero dentro de mi request, ¿no? Cuando le digo accept, aquí le digo qué tipo MIME voy a aceptar o qué quiero que devuelva el servidor. Adicionalmente puedo jugar con el tipo de verbo HTTP. Miren la cantidad de verbos HTTP que existen, ¿no? Y de esta forma le estoy diciendo qué tipo de operación quiero que se realice, ¿no? Entonces básicamente esto es la presentación que tenía disponible para hoy. Adicionalmente les voy a mostrar muy rápido el ejemplo de WebSockets. Esto también se lo pueden descargar de internet, se llama WebSockets Prototype. Yo ya lo instalé aquí localmente. Y lo que vamos a hacer es
Esto básicamente lo que tiene que hacer es instalar el prototipo, y esto lo que hace es instalar a una serie de DLLs y ejecutables. Y el ejemplo de WebSockets está basado en un exe. Básicamente tienen que ejecutar un exe, que es el servicio que hostea el WebSocket. Entonces aquí se llama chat service, vamos a ejecutar este servicio. Vamos a refrescar nuestra página. Y ahí nos está diciendo que se abrió el socket al servidor. Esto lo que hace es establece una conexión permanente con ese servidor. Es decir, hago un request y el servidor va devolviendo el response de a poco, pero nunca cierra la conexión, ¿no? Si se cierra la conexión por algún motivo, el WebSocket lo que hace es intenta reconectarse de nuevo, ¿no? Ahí tenemos cierta lógica que pueden ver ya en este ejemplo. Este ejemplo me lo descargué tal cual de la página de Microsoft. Entonces, si envío algún mensaje acá, aparece un hola ahí. Pero lo interesante de esto es que si abro otra ventana, ¿no? O desde otro navegador, por ejemplo, a la misma URL, puedo chatear conmigo mismo, ¿no? Ventana 2, y esa ventana 2 aparece en la otra ventana que ya teníamos, ¿no? Entonces, aquí lo que se está demostrando es como un cliente envía un mensaje al servidor, y el servidor lo que hace es toma ese mensaje y hace push del mismo mensaje hacia todos los clientes que están conectados a esa sesión de chat, ¿no? Esto, de vuelta, es algo independiente que podemos descargar, pero está íntimamente relacionado con lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, para concluir la presentación, pasemos de vuelta a la PPT.